Decía el famoso actor, o dice el famoso actor Woody Allen: yo pensaba que estar solo era lo peor que te podía pasar, pero lo peor no es eso, sino estar rodeado de gente y aún seguir sintiéndote solo. Porque la soledad es un sentimiento, independientemente de que estés rodeado de rostros conocidos. Y creo que mucha gente llega a nuestras iglesias, llega a nuestra congregación buscando una palabra de confort, una palabra de aliento, de esperanza. Y una de las grandes razones por la cual tanta gente tiene una idea equivocada de lo que es la iglesia es que piensan que es un lugar donde se reúne la gente perfecta, que se junta con otras personas perfectas para cantar acerca de cuán perfectas son sus vidas. Y entonces la iglesia es el lugar donde espanta a los que creen que no tienen la misma higiene espiritual que el resto. Fíjense que es un contrasentido, es una falacia. Es como digo siempre, no querer entrar a un hospital puesto que decimos estoy demasiado enfermo, seguramente voy a contaminar o a contagiar a los médicos. Es no querer ir a un sitio que se ocupa necesariamente de lo que me pasa, porque creemos que lo que nos pasa supera a los galenos que están oficiando o fungiendo allí como médicos. Lo cierto es que la iglesia debiera ser el lugar donde la gente admitimos que hemos caído, que hemos fallado, y por eso estamos en una iglesia. Debería ser un lugar seguro, un lugar confortable donde podemos compartir nuestros defectos, donde podemos hablar de nuestros fracasos, de nuestras debilidades, de nuestras necesidades, de nuestras adicciones. Debería ser el sitio donde podemos ser lo que somos, sin caretas, sin fingimiento, y no el lugar donde somos muy geniales, muy cool, muy nice o espirituales. Porque eso, señoras y señores, es la religión. Llena de posturas, de poses, que la mayoría repele. Ese es el problema que la gente tiene con Dios, que no lo tiene con Dios, sino con la religión. Y de hecho esa falta de autenticidad, esa falta de ser lo que uno somos, hace que la gente nos mire con desconfianza. A nosotros, a los cristianos. Hace que nos mire con duda, porque la función de la iglesia, nuestra función es restaurar las vidas que se han quebrantado, que se han dolido en el camino. Y de hecho que esos eran los encontronazos de Jesús con los líderes religiosos de la época, con los fariseos. Oigan estas palabras y presten atención si acaso no tienen que ver con lo que Dios hoy nos está hablando. En uno de los encuentros con estos fariseos, el Señor les dice directamente, estoy leyendo en San Juan 5:39, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida eterna. O sea que los fariseos hundían las narices en las escrituras, las reglas y las normas sagradas, hundían las narices en las palabras de la religión e ignoraban al Jesús que tenían delante de sus ojos. Hablaban de la fe, pero le quitaban la vida. Y como Jesús nos dice, o como le dijo a los fariseos, que hablemos mucho menos y lo sigamos mucho más, que no le quitemos a la palabra la vida, porque ahí es cuando nos transformamos en religiosos. Y por lo general nosotros tratamos de llegar a la iglesia e inmediatamente tapar nuestros errores. Eso viene del subconsciente, de querer tapar nuestros errores, viene del huerto del Edén, de tapar nuestra desnudez con una hoja de parra. Queremos tapar nuestras partes desnudas, no queremos que nos descubran tal como somos, y son esos problemas los que tratamos de ocultar, lo que atrae a las personas para oír el evangelio que comunicamos. Tú dices, ¿cómo es que la gente va a ser atraída por mis problemas? ¿No debería hablar de mis victorias? Tal vez, si no entendemos bien lo que la palabra contextualmente nos quiere decir. Escuchen al apóstol Pablo, vuélvanlo a oír esta mañana. El Señor me dijo que me basta con su gracia. Me dijo que su poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, yo voy a hacer alarde de mis debilidades. ¿Están oyendo lo que dice Pablo? Voy a hacer alarde de mis debilidades. Estoy leyendo la carta que Pablo le escribe a Corinto, 12:9. Voy a hacer alarde de mis debilidades. Voy a mostrar mis defectos. En vez de ocultarlos, los voy a publicar, los voy a contar a los cuatro vientos para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso yo me regocijo en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones,
En todas las cosas que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y uno se queda con las últimas palabras, qué lindo, cuando soy débil soy fuerte, pero se nos escapa esto que Pablo dice: voy a hacer alarde de mis debilidades. Él no está diciendo voy a gritar en las plazas aquello con lo que estoy luchando, no voy a contar, ¡hey, tengo esta debilidad! Lo que estoy diciendo Pablo es: no lo voy a ocultar. Voy a contar cuáles son mis problemas para que la gente vea que a pesar de mis problemas, a pesar de mis discapacidades o de mis anomalías espirituales, Dios me sigue amando y me sigue usando de igual manera. Hay un versículo de la Biblia en la versión parafraseada de la Biblia, el mensaje en inglés, que me encanta, de Mateo 5:3, que dice: tu bendición está cuando has llegado al punto límite. Cuando hay menos de ti allí, entonces hay más de Dios. Cuando toca fondo es allí donde Dios finalmente puede hacer lo milagroso. Cuando dices: Señor, yo soy un desastre. No estoy hablando de baja estima, porque la baja estima es tan pecado como el orgullo. Uno tiene que saber quién es en el Señor. Ninguno tenga, dice la palabra, más alto concepto de sí mismo del que deba tener. O sea que tienes que tener un buen concepto de ti mismo, pero no más alto. No creerte el tapón del océano. No creerte tampoco la cucaracha del ecosistema humano. Pero sí saber que tienes que tener un concepto sano de ti mismo. Yo soy esto. Bueno, tengo estas debilidades, no sé hacer esto, no sé hacer lo otro, pero miren qué bien que hago esto. En esto sí soy bueno. Eso es una estima sana. Pero luego uno tiene que saber que aún en lo que seamos buenos para hacer, dependemos de Dios. Entonces, cuando tú vas a predicarle a alguien, dile: mira, yo te vengo a predicar de un Cristo que te va a cambiar la vida, y te digas: ¿pero qué? ¿Tú eres feliz en el matrimonio? ¿A ti te va bien? ¿Te llueve el dinero? No, que me va a llover si vivimos en la misma California que vives tú. ¿Y eres feliz en el matrimonio? Me casé con un hombre igual que vos. Igual que el hombre, no, igual que vos, no, igual el hombre que te casaste vos. Del mismo sitio. Con la misma mujer. Pero entonces, ¿qué? Pero bueno, pero ¿sabes qué? Estoy feliz, estoy gozoso. Sí, hay cosas que me cuestan. Pero cuando yo siento que voy cuesta arriba, a diferencia tuya, que vas solo, sola, Dios pelea conmigo y Dios y yo somos mayoría. Dios y yo somos mucho más que el resto. Alguien tiene que decir amén. Yo les conté esta historia, pero quiero nada más tomar 2 o 3 minutos para recordarla. Déjame describirte la escena. Era el mejor momento de David, el mejor momento del rey David, su mejor momento, su popularidad estaba en ascendencia. No era un presidente electo, era un rey ungido, pero aún así gozaba del beneplácito de toda la nación, de todo Israel. Había derrotado a los filisteos, había traído paz a la nación, había capturado la fortaleza de Sión, y como si fuese poco, lleva el arca a Jerusalén. El arca tipificaba la presencia de Dios. Aquella que había guiado a Moisés en la travesía del desierto estaba como perdida. Saúl durante años no la buscó, él la busca, la trae a casa, lo cual le da un sentimiento de pertenencia, de identidad a todo el pueblo, a toda la nación. La lleva a casa, hay electricidad en el ambiente porque es una celebración aquella mañana inusual, inédita. Las fuerzas militares de David tienen controladas todas las intercesiones. Las calles principales están cortadas porque va a haber un desfile militar. La infantería de David va a desfilar allí con el arca. Los francotiradores apostados en las partes más altas de las torres por alguna eventualidad que pueda surgir. Nunca falta un loco. Pero era la entrada triunfal del rey a la ciudad capital. Una reputación que proteger, una corona que mantener, un status quo del cual todas las naciones tienen que hablar. Todo el mundo va a hablar de ese desfile. Y David tira todo por la ventana. En un momento David se olvida del protocolo, nadie lo vio venir. Un rubor general se apoderó de la multitud, una vergüenza general, porque David empieza a danzar como un niño pequeño. David empieza literalmente a bailar, es gozo puro. Señoras y señores, no hay inhibiciones cuando baila David. No está viendo si le queda bien, si no le queda bien, si cómo queda la cara, cómo le queda la ropa. Es como que si David dijera: todo el dolor, todo el exilio, la angustia, quiero que se vaya con esta danza catártica que voy a hacer delante de todo. Y empieza a hacer catarsis con la danza y baila delante. Nadie se lo ve venir, es el rey. Aquello no era parte del protocolo. Él rompió el protocolo real. Y Mical,
Mical, la hija de Saúl, esposa de David, conoce el protocolo. Ella sabe que un rey no puede bailar así. Así bailan los plebeyos. ¿Qué digo? Ni los plebeyos, se lo dirán en unos minutos, ni los esclavos bailan así. Los de esclavos bailan con más dignidad. No un rey. Mical es la hija de un rey, es la hija de Saúl. Y entonces le dice algo a su esposo como: mira, yo no sabré mucho sobre reyes recién electos, entradas de arca o desfiles triunfales, pero sé de protocolos reales porque mi padre lo fue. A él nunca se le voló la corona. Él nunca se quedó en paños menores bailando y haciendo el ridículo. Se lo dice, que al entrar David, Mical lo mira por la ventana y cuando vio al rey que estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió un profundo desprecio. Lo despreció. Y tú desprecias a una persona una sola vez, no desprecias dos veces. La segunda vez, lo más probable es que esa persona haya cerrado su corazón hacia ti para siempre. Lo despreció. Tú puedes admirar o despreciar a alguien. Y su esposa, Mical, desprecia a David por lo que está haciendo. Pero Dios ama la autenticidad y la gente inconversa ama la autenticidad. Eso es lo que queremos de los políticos. Eso es lo que le exigimos a los conductores de televisión. Eso es lo que le exigimos a un vecino, que sea auténtico. La autenticidad es un regalo de Dios que muchos ninguneamos, menospreciamos, subestimamos. Entonces, cuando esta mujer ve la autenticidad de su esposo, dice: yo no sé si quiero tener un esposo auténtico. A mí me gusta más jugar a la realeza. Me gusta más caminar así, que la revista Caras nos retrate, el rey y la reina. Ahora tú dices: no, pero si yo soy auténtico estoy lleno de defectos. Vuelvo a Pablo. Pablo dijo: me voy a presentar como soy porque eso glorifica a Dios. He aquí el punto, chato, dijo el apóstol Cantinflas. Ahí está el punto. Ahí está. Nosotros, si nos mostramos débiles, si nos mostramos como somos, la gloria se la lleva a Dios y no hay aplauso para nosotros. Y si la gloria se la lleva a Dios y la gente sale hablando de Dios, no habla de ti. Y ahí es el punto. Entonces es un tema de orgullo. La falta de autenticidad es un tema de orgullo. Que no me vean como soy, que no se enteren que tengo mal carácter, que no digan que realmente soy así. Es preferible llenarme de títulos, de glamour, de premios para que la gente me reconozca. Si tienes que andar presumiendo tus premios, tus títulos y lo que antepones ante el nombre, es porque tienes un serio problema de estima. Y tarde o temprano la gente lo notará. La gente nota cuando tienes un problema de estima, cuando pides respeto, cuando lo exiges. Cuando dices: no me respetan en esta casa, es porque no te lo ganaste, viejo. Si te ganas el respeto, te lo ganas. Bien. Mical no solo lo critica, sino que destila sarcasmo. ¡Qué distinguido el rey de Israel! David viene sudado y bailando en la presencia de Jehová. Digo, qué distinguido. Te estaba mirando por la ventana, como un cualquiera, bailando en presencia de las esclavas de sus oficiales. Y David la fulmina con la mirada. Bueno, la Biblia no dice que la fulmina con la mirada, pero yo soy hombre y sé que David la fulminó con la mirada. Y ella estaba justo sacándose una foto para Instagram. ¡Qué distinguido! Ahora voy. ¡Qué distinguido! Y David le dice: lo hice en presencia del Señor, que en vez de escoger a tu padre, miren qué irónico, ironía con ironía responde David, en vez de escoger Dios a tu padre, al gran rey distinguido, o a cualquier otro de la familia de tu padre, que es lo que correspondería, porque nunca se hereda un rey a otro rey si no tienen la misma sangre. Esta es la primera vez. Dios pudo haber elegido a cualquiera de tu familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, y casualmente Israel es el pueblo del Señor. De modo, mi querida Mical, mientras que te haces las maletas para mandarte a mudar, yo voy a seguir bailando en presencia del Señor, porque el Señor me trajo hasta aquí. ¡Aleluya! ¡Wow! Porque, miren, las vestiduras reales tipificaban la identidad del rey, como el cuello clerical de un sacerdote, por ejemplo. Tú dices: wow, es un padre,
o el uniforme de un oficial militar o la placa de un policía. Las ropas eran un símbolo de la posición social. Y David no encontraba su identidad en la realeza. David no le importaba la realeza, encontraba su identidad en adorar a Dios. Él no tenía su identidad en el hecho de ser rey. Su identidad estaba basada en adorar al Rey de Reyes. Por eso se puede sacar la ropa de rey delante de todo el mundo. Eso hizo el Señor, que llega a una cena y se pone a lavar los pies de los discípulos. Cuando dicen, Señor, tú no puedes hacer semejante cosas, eso es reservado para el más bajo de los esclavos. El Señor responde con quirúrgica sabiduría. Oigan esta respuesta, si no es maravillosa. Yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. O sea que para humillarte tienes que estar muy seguro de dónde saliste y a dónde te vas. Si estás o queriendo ocultar de dónde saliste, toda la vida vas a estar fraguando y simulando ser alguien que no eres. Y es desgastante. Y si no sabes dónde vas, para quién sirves, ¡ay! Peor todavía es de estrés. Pero cuando sabes de dónde vienes y a dónde vas, él sabía que venía del Padre, iba al Padre. En otras palabras, está diciendo, no se me caen las alianzas por lavarle los pies a ustedes. Yo sé que yo nivelé las montañas y puse los océanos en su lugar, y yo con barro hice estos pies que voy a lavar. Así que a mí no se me caen las alianzas por lavárselos. Todo lo contrario, sigo siendo Dios. Maravilloso. ¿Cuáles son tus vestiduras reales? ¿Cuáles son las ropas en las que te asignas identidad? Y no hablo en términos de géneros, tela. ¿Cuál es la corona que te pones que te da identidad y sin esa corona estás desnuda o desnudo? ¿Qué necesitas que te digan? Doctor, licenciado, pastor, ujier, hermano, siervo, líder, porque si no te sientes inseguro. Qué triste. Qué triste que te digan, que te sientas alguien importante porque te digan doctor y porque te lo decían en tu país y al no poder homologar el título acá, hoy te sientes nadie. Porque tú no eres doctor, a eso te dedicarías. Yo no soy pastor. Y se lo digo siempre y causa un shock. ¿Usted es pastor? No. Yo hago de pastor cuando Dios, mientras el tiempo que Dios quiera. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy Dante Gebel. Puedo ser pastor, conductor de televisión, autor de un libro, me cambio los sombreros conforme Dios quiere que me los cambie, pero mi identidad no es asignada por el oficio, por la profesión o por el llamado. Y mucho menos el llamado me puede asignar identidad, si el llamado tiene que ver con los negocios del reino. ¿Yo qué tengo que ver? Ahora, si yo dijera, no, es que me llamó un Dios que llamó a los grandes, pero cada vez que veo que el mismo Dios que me unge a mí, ungió burros, adúlteros, asesinos, veo que Rahab era una prostituta, que el otro era un embustero, que cuando veo a los colegas que ungió, más vale que no voy a pensar que yo soy la excepción. Dios fue quien ungió a David como rey, y Él es el que nos da dones a cada uno de nosotros, pero a veces el don puede volverse más importante que aquel que nos lo dio. Ahí es cuando la bendición se convierte en maldición, cuando nos quita la autenticidad, porque eso es trágico, porque si hay un lugar en el que deberíamos ser nosotros mismos, insisto, es la iglesia. Este es el lugar donde uno debe abrir su corazón, expresar las dudas más profundas, no digo con todo el mundo, pero buscar a un pastor y decir, mira, yo estoy luchando con esto, lo bueno, lo malo y lo feo deben estar aquí en River. Pero todas las iglesias, en todas o la mayoría, nos escondemos tras el ropaje real. Nos ponemos una ropa real para que no descubran lo que tenemos debajo. Porque la autoridad verdadera deviene siempre de la autenticidad. Y yo he descubierto que la autenticidad no socava la autoridad. No es que alguien dice, no lo respeto más porque me contó que él también tiene problemas. No, hay toda una generación, tus hijos y los míos saben lo que buscan en un político, en una serie de televisión, en una película, en un documental, en la gente, en los amigos y aún en su futura pareja. ¿Saben lo que busca? Autenticidad. ¿Te gusta esa chica, hijo? No, me parece muy fingida. ¿Te gusta ese muchacho? No, es muy de plástico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? A mí que no le llega agua del cerebro, porque mirá lo que es, puro músculo.
qué gana de cortarle músculo y ponerlo en el grill. Entonces, si los líderes nos volvemos transparentes, se crea una cultura auténtica. Si nos volvemos fingidos, se crea una cultura de ocultamiento, de hipocresía que termina cansando a la gente. David no está tratando de ser rey, está tratando de ser el mismo. Y no hay una cosa para la cual se necesite más valentía que para ser auténtico. Porque si tratamos de ser todo para la gente, terminamos siendo nada para nadie. Hay que ser valiente para decir, este soy yo, así soy. Y hay que ser valiente para ser auténtico ante Dios. ¿Sabe qué poca gente ora auténticamente ante el Señor? Yo a veces los escucho orar a algunos por los alimentos. Y me son unas oraciones que Paulo Coelho se avergonzaría de escucharlo. Señor Padre, Dios eterno, venimos ante tu presencia ahora en amistad para hacer coinonía con tu siervo al cual has traído para compartir el convivio y los alimentos. Yo ya dejo el sándwich y digo, no, esto no es lo que vamos a comer. Yo creo. Por eso digo siempre que hay oraciones más sinceras entre las paredes de un hospital que entre las paredes de una iglesia. Hay oraciones más auténticas sobre la grama recién cortada del cementerio que sobre las carpetas y las alfombras de las congregaciones. En algún momento nos volvemos hipócritas. Yo no sé por qué nos volvemos tan hipócritas. No sé. Nos llenamos de frases, nos llenamos de postura. Yo creo que nos quita autenticidad y terminamos siendo nada para nadie. Al final del día yo prefiero que me odien por lo que soy y no que me amen por lo que no soy. ¿Sí? Porque si me aman por lo que no soy, tarde o temprano la fachada se va a caer, se va a desplomar como un castillo de naipes. Entonces prefiero que me detesten por lo que sí soy. Ese soy. Hace falta más valentía para tratar de dejar de impresionar a los demás y despojarse de las vestiduras reales que de enfrentar un gigante. Es un instinto ancestral que hace que nos cubramos con hojas de parra. Por eso escasea tanto la desnudez emocional. Miren, yo tengo una teoría. Es mi teoría. No digo que sea una teoría ancestral ni que la hayan enseñado en los seminarios. Es una teoría que humildemente yo, que no sé mucho de teología, pero sé mucho de viajes, puedo afirmar que creo que esta teoría tiene un 99% de credibilidad. Mi teoría es que mientras que las cosas te vayan mejor, estás más propenso a tener más problemas de identidad. Mientras mejor te vayan las cosas en las áreas. Mientras que más viajes, mientras que mejor auto conduzcas, mientras que mejor casa tengas, mayor problema de identidad vas a tener porque es más fácil fundamentar tu identidad en cosas incorrectas. En vez de apoyarte en la gracia de Dios, te apoyas en tu aspecto externo, en tu carrera, en tu mente, en tu dinero, porque fuiste como yo diseñado para adorar. Acá no se trata si vas a adorar o no. Todos adoramos. Todos. Desde que nacemos, así como respiramos o lloramos siendo bebés, cuando nacemos adoramos. El tema es a qué o a quién adoramos. Hay de los que adoran el dinero, hay de los que adoran el crédito. Yo he tenido gente a mi lado que adora el dinero. Otros adoran a la comida, ¿no es cierto? El otro día estábamos con Pablo y Gastón recordando a un amigo en Argentina que decía, escúchame, te voy a invitar a comer una pasta. Yo no necesitaba ir a comer porque escucharlo a él me llenaba. ¿Cuáles son los problemas de estigma y de adoración, de identidad? Cuando la gente adora lo que no merece la adoración. Y a mí se me ocurre, esta es una teoría también mía, que David entra a ese desfile y era el rey. Estaba en su mayor momento de popularidad. No era un momento donde estaba alicaído, donde tenía que hacer una locura, alguna excentricidad para salir en las portadas de los periódicos. David había derrotado a los filisteos, había recapturado la ciudad de Sión, había traído el arca de regreso. Si en ese momento había un hombre popular, el rey era él. El rey no solo porque portaba una corona, sino que lo amaban. Todas las mujeres lo amaban, todos los hombres, los niños se desesperaban por estar cerca de él, todos querían ser como él, era el superhéroe de los adolescentes. Las mujeres soñaban con un esposo así, las madres con un hijo así o con un yerno por lo menos así. Así que cuando David entra, yo creo que él percibe que la ovación se la va a llevar él en lugar del arca. Y lo primero que se le ocurre es quitarse la ropa real, quedarse en calzones de lino, ganarse el desprecio de muchos, que muchos dijeran se volvió loco, y hacer
que la gente adore lo que tiene que adorar, la presencia de Dios, y no un simple rey que sin ropas es un hombre en calzones. ¡Aleluya! Eso somos. Hombres y mujeres en calzones. Eso somos. ¿Qué vales en calzón? Sin la faja, sin lo que te pones, sin lo que estás, sin esto que te estiras, sin lo otro, sin los rellenos, sin la... ¿Qué eres? ¿Eso qué eres? ¿Eso qué eres? Es lo que David le está diciendo al pueblo: este soy. Cuidado si van a adorarme por simplemente una vestimenta real, porque si adoras lo incorrecto estás construyendo un castillo de naipes, una casa sobre la arena, y tarde o temprano se viene el desplomamiento. Si fundamentas tu identidad en la escuela y te gradúas, en tu trabajo y te jubilas, en tu matrimonio y te divorcias, escuela, trabajo y matrimonio son muy pobres para fundamentar tu identidad. Por eso hay una mezcla de tristeza y alegría cuando nos graduamos. Por eso hay sentimientos encontrados en la boda. No sabes si estás triste o alegre. Tú dices: no, yo estaba alegre. Sí, pero también había algo de tristeza y no sabes por qué. Por eso pasa lo mismo cuando estás mudándote de un país. Vas a un país mejor y tienes alegría y tristeza a la vez. Porque claro, no puedes fundamentar ni siquiera tu gozo en algo que haces, en una alianza que portas o en un papel que te dan. Porque tu seguridad fluctúa. La seguridad, lo que te mantiene firme, es que tu identidad está en Cristo, diciendo: yo soy un hombre en calzones como David, bailando con un calzón de lino. Ese soy. ¿Me desprecias, Mical? Bueno, Mical, con este te casaste, no con el rey. Porque a lo mejor te casaste con alguien con vestiduras reales, te enamoraste de un vestido real. Y si te enamoraste de un vestido real, lo que te enamoraste es del amor, no de mí. Y si te enamoraste del amor, tarde o temprano no vas a dormir con el amor, vas a dormir conmigo. Eso le está diciendo David. Este soy yo. El hombre que cuando ve la presencia de Dios baila en calzones y no le importa el ridículo. ¿Quieres un rey? Búscate un rey en otra nación, porque en esta nación hay un adorador, y el adorador siempre se va a postrar delante de la presencia del Rey de Reyes. Alguien tiene que decir amén. ¡Aleluya! La generación pasada, y creo que parte de esta, a raíz de las secuelas, ha sido marcada en el cine por las sagas de Star Wars, o como decíamos en nuestro país, las Guerras de las Galaxias, la gran creación de George Lucas y producido ejecutivamente por Steven Spielberg, donde todo se trata de qué lado uno está. Finalmente, aunque es complejo porque son varios mundos que pelean, todo se trata de saber si uno está del lado de la fuerza o del lado oscuro. Esa es una frase que han utilizado inclusive los políticos, que se ha hecho viral. ¿De qué lado tú estás? Si te dicen si estás del lado oscuro o si estás del lado de la fuerza. Cuando uno habla de la vida espiritual, ya no estamos en el mundo del cine, del celuloide, donde uno tiene que decidir entre la fuerza o el lado oscuro, sino que hay que decidir del lado de los que bendicen o del lado de los que maldicen. Es una actitud continua que uno debe tomar. No es una actitud que uno toma solo cuando recibe a Cristo en el corazón, sino que uno debe tomarla para todos los avatares de la vida, para todas las decisiones. ¿De qué lado voy a estar? ¿De los que traen bendición o de los que traen maldición? ¿De los que alegran la vida de otros o de los que entristecen la vida de los que los rodean? Continuamente, en las decisiones, en la familia, en los negocios. Si nosotros maldecimos a alguien, por muy enojado que estemos, Dios se va a resistir a que estemos maldiciendo a alguien, aunque ese alguien sea una mala persona. Dios se resiste porque la maldición nos pone en oposición directa a la razón por la cual Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. La Biblia dice en Gálatas 3:13, Pablo le escribe a la iglesia de Galacia y dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo, Cristo, a sí mismo maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en el madero. Era una palabra mosaica, algo que estaba en la ley de Moisés, que el que estaba colgado en un madero era maldito. Y no podían dejarlo pasar toda la noche en un madero, porque si la sangre llegaba del cadáver de la víctima, llegaba a tocar la tierra, se consideraba que esa tierra sería maldecida. Así que había una ley de salubridad, una ley espiritual, que los colgados en un madero debían ser sacados de allí, de la cruz, antes del anochecer. ¿Y por qué? Porque maldito
es aquel que es colgado en un madero. Y Cristo, siendo rey, no solo se hizo humano, sino que se maldijo a sí mismo colgándose en un madero. Entonces, a partir de ahí, Él nos redimió, cambió la palabra maldición. No debería nunca existir en nosotros la palabra maldición. Cuando hablamos mal de alguien, Dios, por su propia naturaleza y por su propia justicia, va a defender a quien nosotros hemos maldecido. Es un principio espiritual, porque nos encontramos oponiéndonos a Dios. El que maldice se opone a la cruz. Dios es un padre y un padre no quiere que otras personas digan cosas malas de sus hijos. Yo no quiero que alguien hable mal de mis hijos, pero tampoco permito que uno de mis hijos hable mal del otro de mis hijos. Por muy enojado que esté, no se permiten en casa las maldiciones. Y las maldiciones no es te maldigo de manera literal, sino idiota, torpe, imbécil, chusma y otras palabras que podemos inventar. Los hispanos somos muy buenos para inventar insultos. Somos egresados de Harvard nosotros para decir insultos y a veces ni sabemos que nos están insultando, ¿correcto? En cambio, el americano tiene un solo insulto, uno solo que dicen a cada rato y que se aprende hasta por fonética a decirlo. Sin embargo, nosotros tenemos muchas maneras de denigrar, de ser agresivos pasivos, de maldecir con una revoleada de ojos. Lo mandamos a no sé dónde con la revoleada, con un suspiro, ¿no? Con un bufando. Esas son maldiciones porque en lugar de decir quiero bendecir a esta persona, estamos mandándolo a cualquier lado y algunos creen que tienen insultos evangélicos, apóstata, ecuménico, y lo que vale es el espíritu con lo que lo estamos diciendo, ¿no es cierto? Porque el insulto en sí mismo no tiene valor de maldición por sí mismo, puesto que, por ejemplo, hay culturas diferentes y hay idiomas diferentes y hay palabras que para nosotros son muy lindas en Argentina, que cuando las dije por primera vez aquí casi me excomulgan y me querían pedir la salida del país, porque resulta que eran unas malas palabrotas increíbles, por ejemplo en México. Entonces, ¿en qué consiste la maldición? En el espíritu, en la actitud, en la forma en que yo te puedo decir. Yo te puedo decir, Dios te bendiga. Como había una hermana en la iglesia, deja esa chusma, ya va a pagar. Que Dios la bendiga mucho, que Dios la bendiga mucho. No, dentro de la bendición la estaba mandando a no sé dónde, a ella, la familia, la hermana, la abuela y todo lo que tuvieran su sangre. Entonces la maldición tiene que ver con una actitud. Y el mismo padre arregla los errores de sus hijos, pero no quiere que otro lo haga. Dice Lucas capítulo 4, 18, dice el evangelista, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad, pregonar, no se olviden esta palabra, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. La palabra pregonar significa hacer avanzar, dejar claro la reivindicación, reivindicar a alguien, proclamar las intenciones de Dios para esa persona. O sea, cuando yo te proclamo que Dios te bendiga, estoy reivindicando lo que ya Dios dijo. O sea, estoy haciendo que la bendición dada por Dios avance hacia tu vida. Ahora, este es el punto. Este es el punto que quiero que presten mucha atención, porque puesto que esto es lo que el Espíritu Santo me decía que te diga esta mañana y yo te lo diré. La Biblia narra un incidente casi parece menor, de esos que aparecen en las Escrituras y uno dice, ¿qué tendrá que ver conmigo? ¿Por qué está ahí? Sin embargo, no creerán la importancia profética en cuanto a términos de bendición y maldición esto tiene. Es un incidente que está escrito en el primer libro de la Biblia, en Génesis, el capítulo 9 y el versículo 20, donde cuenta que un día Noé se emborrachó, se embriagó, se ve que le dio al tequila, comenzó Noé a labrar la tierra, plantó una viña y bebió de un tequila de un amigo mexicano que pasó por allí y le dijo, no te va a hacer nada. El pobre le creyó, como cuando te dicen esto no pica, y se embriagó. Y cuando se embriagó, no sé cómo, capaz que fue al baño, capaz que se fue a bañar, pero estaba tan borracho que se olvidó de ponerse el calzón. Estoy haciendo la traducción, Dante habla hoy. La Biblia dice estaba descubierto en medio de su tienda. La gente cree que se sacó el velo. No, andaba sin calzón.
mostrando lo que no tiene que mostrar. Y Cam, padre de Canaán, que luego sería el padre de la tribu cananea, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Hay una versión que dice, y salió afuera y se burló de su padre. Mira el viejo que anda mostrando, ¿qué tiene para mostrar el viejo? Los otros dos hermanos, Sem y Jafet, tomaron ropa rápido, la pusieron sobre sus propios hombros, o sea, se pusieron un manto sobre los hombros y andando hacia atrás, se metieron en la tienda. El viejo está desnudo ahí, diciendo, más tequila. Estos vienen para atrás, tiran el manto así y cae sobre el viejo, entonces se dan vuelta y lo terminan de envolver. Ninguno de los dos vio la desnudez del padre, mucho menos obvio se estaban burlando. Dice que tenían vueltos sus rostros y no vieron la desnudez de su padre. Claro, uno dice, ¿y qué significancia tiene esto? Bueno, que hay dos de los hijos que parece que son muchachos de bien, que lo resolvieron de esa forma, poniéndose la ropa sobre los hombros. Otro no solo no lo cubrió, sino que salió a burlarse. Podría quedar como un incidente familiar, pero Cam, quien se burló de su padre, quien lo contó, papá anda desnudo ahí mostrándola, ese ni se imaginó que estaba poniendo en movimiento un efecto profético que iba a traer consecuencias desafortunadas para todo su linaje, para todos sus hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos, hasta hoy. Este incidente, que parece menor en la Biblia, determinó el mapa, la geografía del mundo como lo conocemos hoy. Este incidente dividió a Judea de la Arabia. Este incidente provoca a los iraquíes, los iraníes, otras naciones que hasta el día de hoy están confrontadas con Israel. Un incidente oculto en una tienda familiar que no debió haber salido de ahí. ¿Por qué provoca todo este incidente en cadena o toda esta reacción en cadena? Ahora le voy a dar las pruebas, porque esto no es algo que se me ocurrió a mí. La Biblia menciona más tarde que Noé dirá, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. A causa de esto, bendito por Jehová y mi Dios sea Sem, uno de los muchachos que cubrió a su papá, y sea Canaán, la tribu que provendría del que se burló, su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, uno de los muchachos que lo cubrió, y habite en las tiendas de Sem, y Canaán le sirva de por vida. Aquí es cuando entendemos que la Biblia está llena de principios que no pueden ser violados bajo ningún punto de vista. Paréntesis. ¿Qué es un principio? Es una ley espiritual que funciona como una ley natural. ¿Qué es una ley natural? Que yo tiro esto y se cae. Y yo sea mundano, sea musulmán, sea evangélico, hable español o hable inglés británico, esto se va a caer cada vez que lo tire, porque hay una ley que se llama ley de ¿qué? De gravedad. Así funcionan las leyes espirituales. Las leyes espirituales funcionan, la ley de la siembra y la cosecha. Por eso tengo un mensaje por allí en la página de nuestra iglesia que se llama No hay que orar por todo, porque hay cosas por las que no hay que orar, funcionan por leyes. Así todo hay principios espirituales. El principio de la honra y la deshonra. Honro a mis padres, tengo largura de años. Los principios se cumplen si se respetan. Y acá hay un principio violado por los hijos de Noé, por uno de ellos, donde se burla de su padre, no cubre la desnudez, porque dejar al descubierto a alguien es un asunto serio ante los ojos de Dios. El pecado de Cam no fue ver la desnudez de su padre, porque bien pudo haber sido un accidente. Abres la puerta y dices, uy, perdón. Eso nos puede pasar, no es que estamos bajo maldición por eso, ¿no es cierto? El pecado de Cam fue divulgar lo que vio, violar un principio espiritual, menospreciar a un padre o a cualquiera que ocupe un lugar de autoridad, es hacer parecer más bajo a esa persona de la que Dios quiere que sea. Y por consecuencia, Cam produjo una maldición para toda su familia. Los hijos de Noé nunca se imaginaron que sus actos
iban a cambiar drásticamente el futuro de su familia por generaciones, por un detallito. Sin embargo, los que cubrieron fueron transformados en bendición, ellos y sus hijos, los que cubrieron a su padre. Los hijos y nietos de Cam, del burlador, para que lo ubiquen, fueron todos cazadores. Tuvieron que vivir de la caza, tuvieron que vivir en las montañas. De hecho, Nimrod, un nieto de Cam, construyó Babel, la famosa torre de Babel, que Dios luego confunde los idiomas, en la llanura de Sinar, que hoy es Irak, Irán y parte de Arabia Saudita. Los árabes hasta el día de hoy, que viven en esa guerra que llaman Guerra Santa con Israel, con el pueblo de Dios, viene desde los tiempos de Noé. Allí se dividieron las razas y allí se generó un odio ancestral que permanece hasta el día de hoy. Y si ustedes dicen, ¿y esta guerra dónde comenzó? Y uno va para atrás y traza una línea de puntos, llega a una pequeña tienda familiar con un hombre que se toma un par de tequilas, se desnuda, dos lo cubren, otro se burla y lo señala. Y a partir de allí uno genera maldición y se va al lado oscuro y otro se va al lado de la fuerza. Uno se va al lado de la bendición de los que bendicen y otro se va al lado de los que maldicen. Sus hijos, los hijos de estos muchachos adoptaron perspectivas totalmente diferentes, porque los otros hijos de Noé, los que bendijeron, los que cubrieron, tomaron toda la parte del Medio Oriente, de Canaán, de Gaza, y fueron pastores. Por muchos años ellos fueron pastores, se dedicaron a la ganadería, los demás tuvieron que cazar, ser salvajes. Sus vidas adoptaron naturalezas diametralmente opuestas. Esto me habla de un principio, así como yo recién arrojé el celular. Y el principio es que tus hijos, tu familia, mis hijos, mi familia, va a depender de la actitud que tomemos hoy, de la forma en que nos manejemos. Esto es un principio que se sigue repitiendo. Nuestros hijos nos observan y no van a decir, ay, yo sigo en la iglesia porque papá nunca faltó un servicio. Van a decir, yo sigo en la iglesia porque como papá amaba a Dios. Ahí es cuando nuestros hijos se vacunan contra la iglesia, porque hay algunos hijos que están vacunados contra la iglesia. Nosotros hablamos adolescentes que están esperando cumplir 18 o 21 para mandarse a mudar. Y los padres dicen, no sé qué hacer, se me va mi hijo, como si lo agarró un demonio. La universidad le hizo mal. O lo que es peor, el líder de los jóvenes no lo sabe llevar. No, es todo el efecto residual de lo que escuchó en casa, de lo que vio en casa, de lo que mamó en casa, de lo que absorbió en casa. Hay un momento que somatiza eso a la vida adulta. Y cuando yo veo y voy a la historia y digo, todo esto ocurrió ¿en dónde? En una tienda, en una carpa. En una tienda pequeña donde un hombre bebe de más. No habla la Biblia de que por eso Dios lo haya castigado. Fíjense, porque hoy en día diríamos, borracho, vamos a castigarlo. No está hablando de Noé, está hablando de la actitud que tuvieron sus hijos para con un evento del padre. Uno cubrió, entraron de espaldas, lo cubrieron, el otro salió y se burló. Papá anda desnudo, ahí está el viejo. Y eso trajo consecuencias eternas de maldición o de bendición. Pero hay más, porque cuando sigo leyendo las escrituras me doy cuenta que cuando uno menosprecia las bendiciones también abre puerta a las maldiciones. No solo es cuando uno maldice, sino cuando uno menosprecia las bendiciones. Génesis 25 dice que dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué me va a servir la bendición, la primogenitura? ¿Para qué me va a servir si yo me voy a morir? Y luego la palabra dice en Hebreos 12:16, estamos hablando de un evento otra vez que ocurre en Génesis, y luego el escritor a los hebreos, miles de años, la cruz de por medio otra vez. La cruz debería haber cortado toda maldición, sin embargo hay principios espirituales. La cruz no podrá cortar que el celular se caiga cada vez que lo tire. La cruz no podrá redimir eso, porque hay temas que son leyes que se tienen que cumplir a pesar de la cruz. Nosotros pensamos, bueno, el Señor hizo todas las cosas nuevas, sí, pero hay leyes. Cristo puede morir en la cruz y quitarte la maldición de la escasez y de la pobreza, pero si no siembras, no cosechas. ¿Soy claro o no? Y tú dices, pero ¿y cómo si Cristo murió para darme prosperidad? Pero si no siembras, no cosechas, hombre. Dios dice, te quiero prosperar. Este es el trimestre de multiplicación y de bendición. Y Dios va a multiplicarte, pero si te quedas durmiendo y no trabajas, ¿cómo Dios te va a multiplicar? Estás violando un principio. Y aquí otro principio violado. Dice Hebreos, el escritor a los Hebreos, no sea que haya algún profano como Esaú,
que por la comida vendió su bendición. Porque ustedes ya saben que deseando después heredar la bendición, fue desechado y ya no hubo oportunidad, uy, qué duro, para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y Pablo le escribe una carta a Roma, este no es el escritor de los Hebreos, sino Pablo, le escribe a Roma, pasan otros años en el medio y dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú odié, aborrecí, dijo Dios. ¡Qué declaración fuerte! Dios aborrece al que se resiste a ser bendecido. Rechazar nuestro llamado a bendecir y rechazar la bendición es rechazar lo que Dios nos quiere dar y meternos bajo maldición. Cuando dejamos de recibir bendición y de bendecir, nos alineamos con el acusador y eso se ve reflejado en nuestras finanzas, en la falta de paz en nuestro hogar, en nuestra salud. Para los que no conocen la historia, Esaú era el hijo mayor y tenía derecho a la bendición, a la heredad, a la bendición, a la primogenitura. Y él dice, ¿para qué la quiero? Y se la vende a Jacob por un plato de un guisado, por un plato de frijoles chilangos. Se la vende. Y luego se arrepiente y la quiere y no la puede tener. Y hasta el día de hoy también los hijos de Esaú terminan viviendo de la casa, terminan siendo salvajes, matados, hasta el día después de ellos descienden los mongoles. Ustedes si van a ver la historia geográfica a partir de incidentes como ese, dice, no lo puedo creer. ¿Cómo eso afectó las guerras, la Segunda Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Si ustedes trazan líneas de punto para atrás, y no tenemos el tiempo para hacerlo hoy, verán que todo se remonta a incidentes bíblicos que dividieron aguas para siempre. Gente que o se burló y maldijo o se resistió a ser bendecido. Por eso es grave y son principios que aunque ustedes no lo crean, se cumplen hasta el día de hoy. No son principios viejos que ya no ocurren, se siguen cumpliendo. Porque si bien el Señor dijo, oíste que fue dicho por Moisés, mas yo digo, cambió ciertas doctrinas, ciertos parámetros, hay principios que se siguen cumpliendo hasta el día de hoy. Yo he orado por gente que se estaba muriendo y no le encontraban el diagnóstico y se estaba muriendo. Y recuerdo en una ocasión decirle al Espíritu Santo, dime Señor si te lo vas a llevar, para no sembrar falsas esperanzas. Y el Espíritu Santo me dice, hay una raíz de amargura en contra de un ex líder, en contra de un cónyuge, en contra de alguien, una raíz de amargura, y hasta que esa raíz no sea quitada, no puede recibir la sanidad. ¿Me siguen? Uno tiene que quitar la maldición para que pueda operar la bendición, para que sea reivindicada la bendición. Si uno se pone bajo maldición porque desprecia las bendiciones, hay gente que no quiere ser bendecida, gente que se resiste a ser bendecida, se están muriendo en lugares donde no está la presencia de Dios y dice, yo me quedo acá porque yo puse ese ladrillo. Agarra tu ladrillo y mándate a mudar, porque cuando te resistes a buscar la bendición y dices, no necesito la bendición, acarreas maldición. En la Biblia no hay grises, es blanco o negro, bendición o maldición. No hay un lugar, bueno, yo no soy muy creyente, pero tampoco soy muy mundano. Tú estás en un sitio o en el otro, o en la fuerza o en el lado oscuro, tal como Star Wars. Y lo que decide dónde estemos, de qué lado estás, si estás del lado de los que bendicen o del lado de los que maldicen, son las actitudes diarias. Cuando esto se nos mete en la cabeza y decimos yo estoy para bendecir, muchas cosas se resuelven. A mí se me resolvió mucho en la cabeza, a mí se me aclararon las ideas. Digo, yo estoy para bendecir. Y cuando voy a Argentina me llama un político que es amigo mío y lo acusan de haber hecho una mala gestión y que es un corrupto, porque en Argentina también se dividió en los que están a favor del oficialismo y los que están en contra. Y entró en la iglesia. Es como que acá nos pusiéramos a hablar de Hillary y de Trump. Imaginen que yo dijera, porque Trump es el hombre que Dios levantó, que ama tanto a las mujeres. ¿Qué pasaría acá? Y se dividiría la iglesia. Yo nunca tendría que tomar un color político, ¿verdad? Pero ¿cuál es mi tarea? ¿Bendecir a Trump? Sí. El Señor murió por el colorado ese, murió. Tiene que aceptar a Cristo, pero murió por él y por Hillary. Entonces eso nos pone en una posición no de pusilánime, que no tomamos partido por nada, porque eventualmente tenemos que votar.
nos pone en una posición de yo bendigo a todo el mundo, claro. Mi preferencia es fulano, fulana, esa es mi preferencia a la hora de votar. Esta es mi preferencia a la hora de elegir un colegio para mis hijos. Esta es mi preferencia a la hora de casarme. Esta es mi preferencia, pero mi preferencia está por debajo de las preferencias de Dios. Dios dice, andarán dos si no están de acuerdo. Entonces, mis queridos, para congregarse en esta iglesia, les voy a resumir el bienvenido a bordo. ¿Y qué hay que hacer para congregarse en esta iglesia? Ser un agente de bendición o el sistema te va a eyectar. Si estás aquí, vas a bendecir. Y si hay gente tóxica, y aquí es cuando yo aclaro esto porque dicen, no ama las almas, no. Si hay gente tóxica que no me bendice, yo voy a orar, voy a estar de acuerdo en las cosas del Señor, que Dios murió por él. Pero eso no significa que lo tengo que meter en mi entorno, que tiene que acceder a mi círculo íntimo. Dios murió por él y a lo mejor va a tener una corona más grande que la mía, fenómeno. Pero si a mí me es tóxico, le voy a predicar, voy a ponerme de acuerdo en lo que Dios dice, lo voy a amar, lo voy a bendecir, pero no significa que no tenemos que ir de parranda juntos. Es una decisión mía. Yo bendigo a Hillary y a Trump. ¿Significa que voy a votar necesariamente por los dos? No. Voy a votar por lo que creo conviene y creo puede ser de bendición al país. Lo mismo hacía en Argentina. Y a veces voy a la Argentina y soy, insisto, amigo de un político y le dicen, no, que tuvo una gestión, que mató de hambre a los maestros, que hizo, pero yo los voy a bendecir. No pueden entender los cristianos evangélicos algo tan básico que yo voy a bendecirlo. Pero es un corrupto y por eso y el que más necesita. Resulta que estudié para ser médico, me recibo de médico y dice, todo el día con enfermo. Te viene una foto con un enfermo y soy médico. Pero ese está re enfermo y soy remédico. No es lógico. ¿Qué parte nos perdimos en el camino que ahora resulta que tenemos que estar con sanos habiendo estudiado de médicos? Toda la vida quise ser bombero. Me saco una foto en el incendio, rodeado de fuego mundano, y dice, soy bombero. Pero nos gusta ser bombero para bajar gatitos del árbol. No nos gusta ensuciarnos con fuego ni oler a humo. Y no puedes amar las almas si no te ensucias con las almas de los hombres, si no caminas en los basureros. Posiblemente te vas a ensuciar, vas a oler como un basurero. ¿Cómo no? ¿No pisas estiércol en los basureros? ¿Cómo puedes ir con zapatos brillosos en medio del basurero y decir, ay, es que no quiero que se me vaya el perfume francés? Entonces estás siguiendo traseros de ovejas. No estás donde tendrías que estar. ¿Para qué lado vas a decidirte irte hoy? ¿De qué lado vas a estar? ¿Vas a estar de la tribu de bendición para bendecir o vas a estar de la tribu de maldición? ¿De qué lado vas a estar? ¿De qué sitio? En algún sitio tienes que estar. ¿De qué lado? Tu nombre, Jacob, no, pero no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel, porque yo soy el Dios todopoderoso. Sé fecundo, multiplícate, multitud de naciones vendrán a ti, reyes saldrán de tus lomos. Miren qué bendiciones daba Dios. Y nosotros, te bendigo. Dios decía, te voy a multiplicar, te voy a bendecir. Miren la bendición de Abraham, bendito el que te bendijere, maldito el que te maldijere. Y por ahí se para un jefe de Estado diciendo, Israel, te maldigo con mis entrañas. Y pasa como un reloj así hasta que contrae un cáncer. No se puede maldecir al pueblo de Dios hasta el día de hoy. Esto es para lo que dicen estas prédicas para el Viejo Testamento. Hasta el día de hoy la bendición y la maldición funciona. Y yo lo que hago es sembrar bendición porque necesito bendición. Porque necesito que me bendigan. Y suelto bendición sobre la iglesia. ¿Cuántos reciben esta bendición? Dígame amén. Vamos, póngase de pie. Y vamos a decir, Señor, yo quiero ser bendecido hoy. ¿Están dispuestos a recibir esto, sí o no?